Bienvenidos al foro Mejor Hablemos. Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde las instalaciones del Monumento a la Paz, ubicado en el Cerro Juan Alaínez de la capital de la República, un lugar insigne que cuenta con una amplia vegetación, considerado como parte de los pulmones de la capital, donde se puede respirar ese aire fresco, al igual que también decenas de personas a diario llegan acá a realizar actividad física, con el propósito de mejorar sus condiciones de salud. Pero específicamente hoy, antes de iniciar con el contenido que tenemos planificado, le recordamos a usted, estamos en pandemia. Por favor, no se relaje, no se quite la mascarilla, llévela consigo o el tapabocas, como usted lo quiera llamar. Utilice la gel elaborada a base de alcohol o el alcohol puro. La sana distancia, el lavado constante de manos, son medidas que de hace 15 meses nosotros lo estamos repitiendo aquí en Televisión Nacional de Honduras. Por lo tanto, la pandemia continúa. Si usted ya se aplicó la primera dosis, cuídese. Si se aplicó ya la segunda dosis, también debe de cuidarse. El hecho de que esté vacunado usted contra la COVID-19 no significa específicamente de que usted ya no le va a dar la enfermedad. Le va a dar la enfermedad, pero de una manera más suave y leve. Por lo tanto, el llamado es a cuidarse. En el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, hoy nosotros transmitimos. Y qué mejor poder hablar, pero usted sabe cómo Honduras por tercer año consecutivo se suma a esta importante celebración con el propósito de conservar, de mantener los alimentos y una salud en los hondureños. Tema que estaremos desarrollando hoy desde las instalaciones del Cerro Juan Alaínez, ubicado justamente a los pies del Monumento a la Paz. Le doy la más cordial bienvenida a mis invitados que me acompañan en esta primera parte del foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Nos acompaña el licenciado David Antonio Alvarado Hernández. Él es el subsecretario de Estado en los despachos de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras en esta importante celebración del Día Mundial de la Inocuidad. Muchísimas gracias en representación de la designada presidencial María Antonia Rivera y la encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico. Agradecemos la invitación para poder compartir con ustedes también y celebrar el Día Internacional de la Inocuidad. Muchísimas gracias, viceministro. Vamos a tener que compartir el micrófono con el doctor Juan Ramón Velázquez. Él es el director general de SENASA, Servicio Nacional que se refiere específicamente a la sanidad agropecuaria en el país. Gracias por acompañarnos. Doctor, felicitaciones en este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. ¿Cómo está? Gracias, buenos días, gracias licenciado y buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Muy contentos porque hoy estamos celebrando un día muy especial. El tema de la inocuidad es un tema de todos y es un derecho realmente de todos, con la responsabilidad también de los que estamos en toda la cadena alimenticia. Así que muy feliz de poder participar este día con ustedes acá en el foro y poder platicar un poco acerca de los temas de inocuidad. Comienzo con usted. La inocuidad alimenticia es un asunto de todos, el eslogan que por tercer año consecutivo se está desarrollando y que Honduras se suma, al igual que muchos países del mundo, en este día especial 7 de junio. Sí, es correcto. La verdad es que desde hace muchos años atrás el tema de inocuidad cada vez ha ido tomando más fuerza, y esto es porque la inocuidad realmente es obtener esos alimentos que nos van a dar la parte saludable, ¿no? Es decir, son alimentos que no son un peligro para nuestra salud. Y eso significa entonces que los peligros que se generan para los alimentos están desde el inicio de la cadena productiva alimenticia. Es decir, desde el campo hasta la mesa, hay diferentes actores que pueden hacer que un alimento que es saludable termina siendo un alimento que puede estar contaminado y producir un daño. Esa es la razón de que al final todos somos responsables. Los productores desde la parte primaria, desde que se generan, y hoy estamos precisamente en el Año Internacional de las Frutas también y Vegetales, las frutas y los vegetales que son producidos en el campo desde el inicio de la generación de su producción,
se le confieren riesgos de contaminación que son mitigados con programas que llamamos buenas prácticas. Estas buenas prácticas son las que garantizan que esa fruta que llega a nuestra mesa venga libre de contaminantes, que esos vegetales vengan libres de contaminantes, que esos animales que van a ser alimento para nosotros vengan también libres de contaminantes. Y obviamente entonces, consecuentemente en toda la cadena se va generando una responsabilidad de cada quien, del procesador de alimentos, del procesador de los lácteos para los quesos, de los restaurantes que preparan los alimentos para los consumidores finales, desde los mismos consumidores. Cuando usted compra un alimento, usted también tiene esa responsabilidad de garantizar que el alimento esté bien refrigerado, si es el caso, que pueda preservar obviamente el alimento. Entonces, sin duda, realmente el tema de inocuidad es un tema para todos. Aquí todos tenemos responsabilidades y todos tenemos derechos a tener alimentos sanos, ¿verdad? Nosotros en SENASA, en nuestra institución, somos un ente regulador, un ente que verifica que nuestros productores y nuestros procesadores en esos segmentos tengan programas que sean preventivos y que de tal manera obtengamos estos alimentos no solo obviamente para los hondureños, sino también para las exportaciones que tenemos. O sea, en el caso de SENASA nosotros verificamos lo que ingresa al país y lo que sale del país, y obviamente lo que está siendo ingresado a los mercados nacionales. Una gran responsabilidad, doctor, la que se tiene desde el Servicio Nacional de Inocuidad y Sanidad Agropecuaria en el país, porque a través o desde aquí se lleva todo ese control, todo ese monitoreo de todo lo que ingresa y sale también del país. Y es aquí donde algunas veces nosotros nos molestamos cuando pretendemos ingresar frutas de otros países a Honduras o queremos transportar frutas desde Honduras hacia otros destinos. Sí, es correcto. En el comercio agropecuario hay diferentes situaciones. El tema de inocuidad es un derecho, y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que garantizar. Desde una fruta que nosotros exportamos, nosotros tenemos que cubrir esas garantías, y estoy hablando como productor y como gobierno también, ¿verdad? Como sector privado, el que produce tiene la responsabilidad de garantizar que está libre de contaminantes y de residuos, por ejemplo, pero obviamente nosotros como ente regulador y que representa precisamente esas exportaciones a través de un certificado, tenemos la responsabilidad de verificar que nuestros productores tienen esas garantías y también exigir esas garantías para los alimentos que también nosotros importamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que garantizar también que lo que nosotros consumimos como hondureños también sea de primera calidad y con la inocuidad correspondiente. ¿Cómo se desarrollan todos estos procesos, doctor? Bueno, dentro de esto nosotros obviamente tenemos una estructura de campo, o sea, tenemos ingenieros agrónomos, por ejemplo, para poder verificar los procesos en las áreas de producción primaria, en las áreas de empaque, ¿verdad? O en las áreas de matanza, por ejemplo, de producción animal. Tenemos médicos veterinarios que también realizan este trabajo, y tenemos un sinnúmero de profesionales. Realmente tenemos tecnólogos en alimentos, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos biólogos. Es un staff de profesionales que obviamente están verificando en campo que los productores están cumpliendo esos requisitos para poder entonces comercializar sus productos de manera segura. Y obviamente detrás de esto hay un gran esfuerzo. Tenemos laboratorios especializados, o sea, en el caso nuestro, en la parte de alimentos, el Laboratorio Nacional de Residuos es un laboratorio certificado internacionalmente, y obviamente donde nosotros evaluamos los alimentos en el caso de SENASA. Y esto es lo que cubre principalmente las exportaciones y las importaciones en este caso, así como algunos productos que se venden en el mercado local del sector agropecuario. Muchas gracias, doctor Velázquez. Vamos a platicar ahora con el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene un papel muy importante en la parte del desarrollo económico y que siempre trabajan en la supervisión y en el monitoreo. Importancia que tiene para esta subsecretaría, viceministro, en la celebración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Como Secretaría de Estado y en representación de la designada presidencial, para nosotros es un gran honor participar en el Códex Alimentarios.
Asimismo, nos sentimos muy complacidos también en tener la presidencia de un grupo que está dedicado a que se logre los objetivos de inocuidad en el país. Recordemos, los avances y los logros que hemos tenido en inocuidad es un esfuerzo, un trabajo en equipo de varias instituciones. Estamos hablando de SENASA, ARSA, Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Desarrollo Económico, como ente rector también de la defensa de los derechos de los consumidores, y al amparo de dicha ley, velamos que también estos tipos de principios de inocuidad se cumplan en los productos que están a disposición de todos los consumidores. Es importante el hecho, cuando se habla de buenas prácticas, esto es importante, el hecho de que nosotros tengamos esas buenas prácticas, viceministro, al momento de adquirir, al momento también de consumir estos alimentos. Claro, así como nos enunciaba también el doctor Velázquez, las buenas prácticas nos permiten a nosotros tener acceso a mercados en el exterior. Es decir, no solamente el consumo nacional va a tener inocuidad, sino que las ventas al exterior, esas exportaciones también van a tener inocuidad, y vamos a tener ese acceso a mercados para poder promover nuestro producto nacional, que es algo importante que debemos de hacer, promover lo nuestro. Correcto. Y esto es importante, sabemos que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se trabaja mucho en la promoción de todos los productos, al igual que también de estas ferias, y es importante la aplicación de estas medidas y de estas buenas prácticas para el consumo, porque de esta manera también se está cuidando la salud de los hondureños. Así es, como vengo diciendo, es un trabajo en conjunto, interinstitucional, y como equipo de gobierno siempre vamos a estar velando por la inocuidad de los alimentos y que se cumpla tanto en el comercio nacional como internacional. Claro, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar y vigilar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico los derechos de los consumidores. Dentro de esos derechos están las buenas prácticas del buen consumo de alimentos, viceministro. Así es, la ley de protección al consumidor establece claramente cuáles son los derechos. Uno de ellos es tener acceso a productos que sean inocuos, productos que estén conformes y que no vayan a dañar a la persona humana, es decir, productos que sean aptos para el consumo humano. Correcto. El rol es importante y ustedes lo celebran, se suman a esta importante fecha, este 7 de junio. Así es, y nos sentimos muy alegres porque la inocuidad es algo muy importante, protegemos la salud de las personas, y es mejor, ¿cuál es la mejor idea? Bueno, celebrarlo así en conjunto con las demás instituciones, y gracias por habernos invitado. Claro, y eso es importante el hecho y cómo se trabaja, cómo se desarrolla, porque de esta manera los hondureños gozamos y tenemos una mejor salud, y al tener una mejor salud significa que un pueblo alentado es un pueblo que crece, un pueblo que se desarrolla. Así es. Correcto. Bueno, voy con el doctor Velázquez para que nos comparta desde SENASA el significado que tiene Honduras por tercer año consecutivo. Se suma, recordemos, el Día de la Inocuidad Alimentaria. Fue aprobado en el 2018 en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Doctor Velázquez, tercer año consecutivo, Honduras se suma a esta gran celebración, demostrando la importancia, el interés, el cuidado de la salud de su población. Sí, es correcto. Como lo mencionábamos, el tema de inocuidad no es algo nuevo, realmente se ha trabajado por muchos años y cada vez ha ido tomando más relevancia. Obviamente hoy estamos celebrando un día mundial muy importante, y creo que, como se ha mencionado, tenemos diferentes foros, como el del Códex Alimentario, que también es auspiciado por FAO y por OMS. Es un foro donde convergen instituciones y sector privado, donde revisamos todo lo que son las normativas que vienen a nivel mundial a hacer referencia para todos los países. Estas normas internacionales nos dan las referencias y las pautas con respecto a inocuidad. Es el Código de los Alimentos, el Códex Alimentario, y obviamente esto hace que tengamos un norte en todos los países. Y como Honduras siempre hemos sido participantes del Códex Alimentario, diferentes instituciones han fortalecido
sus regulaciones en base a eso, y definitivamente es una oportunidad cada vez más de trabajar en conjunto, ¿verdad?, a diferentes niveles y eslabones para que la inocuidad sea una realidad. Realmente el tema de inocuidad es un tema de prevención. Así como hoy y en este año ha sido tan fuerte el tema sanitario, ¿verdad?, y se reconoce que realmente nosotros debemos de prevenir. Usted lo marcaba hoy, ¿verdad? Es decir, aunque esté vacunado, obviamente tenemos que prevenir contaminarnos. Pues el tema de inocuidad es lo mismo realmente. Nosotros para garantizar una inocuidad tenemos que prevenir. Y para poder prevenir es que se ocupan una serie de programas y reglas que se deben de realizar desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena. Por eso estamos siempre en diferentes segmentos haciendo reuniones y también haciendo elocuencia de lo que se requiere para tener una inocuidad. Y hemos participado en diferentes foros. El Códex Alimentario es un universo de situaciones. Realmente si viéramos, hay alrededor de más de 12 comisiones diferentes donde anualmente se trabaja para poder garantizar la inocuidad a nivel mundial. Cuando hablamos, para conocimiento de nuestros televidentes, cuando hablamos de este códex alimentario, específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Velázquez? El códex es un foro mundial, tal vez igual como en las Naciones Unidas, todos los países participamos, donde se están poniendo, obviamente, después de procesos de investigación científica, el desarrollo de normas para poder tomar decisiones. Por ejemplo, los límites máximos de residuos de los plaguicidas, que obviamente son referencia para todo el mundo, es decir, lo que le hace daño a uno en Asia, le hace daño en Europa, le hace daño en Honduras. Entonces, estos factores son mundiales. Este es un foro mundial de investigación con diferentes comités científicos y obviamente con representación de los países. Ahí es donde nosotros, obviamente, como Honduras participamos permanentemente, tenemos un comité permanente de esto y obviamente estamos revisando todo esto para poder adaptarlo a Honduras, para poder cumplir Honduras con estas normas internacionales y obviamente ir no solo pensando que debemos de tener inocuidad, sino realmente ejecutar la inocuidad. ¿Cómo se trabaja en los diferentes puertos del país? Cuando hablamos de los puertos marítimos, hablamos de los puertos aéreos también, al igual que de los puntos fronterizos terrestres, las aduanas, en el caso de las aduanas, tanto la aérea como la marítima como la terrestre. ¿Cómo se trabaja en todo esto, doctor Velázquez, con el propósito de garantizar esa seguridad alimentaria, con el propósito de cumplir con estos protocolos, con el propósito también de que el Códex Alimentario se cumpla? Bueno, estos procesos son procesos vinculados a las certificaciones y aprobaciones. Cuando hablamos de aprobaciones de los países, nosotros, por ejemplo, para importar un producto requerimos que haya un permiso de importación de ciertos productos. Eso nos da la visibilidad y en este caso hemos estado trabajando con otras autoridades, por ejemplo con aduanas, para ir mejorando cada vez más esa capacidad de poder recibir alimentos, por ejemplo. En ese proceso nosotros tenemos un proceso de revisión documental y también tenemos un proceso en el cual podemos en la frontera revisar que lo que está ingresando es lo que está aprobado para su ingreso, es decir, y bajo esa perspectiva también en esa inspección hay verificaciones puntuales como fecha de vencimiento, por ejemplo. O sea, verificar que un producto no venga vencido, ¿verdad? Que venga con su etiquetado correspondiente. La inocuidad se revisa no solo en una simple vista, sino que se toman muestras. Nosotros hacemos muestreo también de productos importados para verificar que están libres de contaminantes y residuos. Entonces hay diferentes actividades de inspección que se realizan en la frontera y que están basados también en un proceso de aprobación en la cual hay una revisión documental o visitas inclusive a los países para verificar sus condiciones sanitarias de qué es lo que nos están ingresando, por ejemplo, a los alimentos. Todos estos protocolos, ¿con cuánta antelación se realiza o esto se hace al momento se escoge al azar, doctor Velázquez? Sí, bueno, lógico que nosotros cuando podemos tener la información del importador,
es cuando emiten su permiso de importación. Los servicios de protección cuarentenaria que tenemos en todos los puertos, aeropuertos, ¿verdad? También, y fronteras terrestres, ellos reciben esta solicitud y hacen una inspección de todos los embarques que están ingresando de interés y de riesgo agropecuario, ¿verdad? Es decir, no podemos ver el 100% de las cosas, pero todo esto se basa en riesgo. O sea, hay productos de mayor riesgo, productos de menor riesgo. Y obviamente los de menor riesgo son más al azar, pero los de un riesgo mayor sí tienen que estar permanentemente involucrado el proceso de inspección y verificación en frontera. ¿Con cuánto personal ustedes y cuántas fronteras está presente SENASA, doctor? Bueno, en el caso de las fronteras, nosotros trabajamos con el OIRSA. El OIRSA es un organismo regional internacional que nos ayuda y nos apoya con el servicio de protección cuarentenaria. Son alrededor de 198 personas que están en todo a nivel nacional, ¿verdad? Es un grupo de staff especializado para poder hacer este trabajo, y solo en las fronteras y puertos creo que son 198, si no me equivoco. 198, o sea, es un gran trabajo el que se realiza. Son 24/7, tenemos algunas fronteras que son 24/7 y la gente tiene que estar permanentemente ahí verificando si hay ingresos de productos, por ejemplo. Entonces sí hay un proceso bastante largo. Significa, doctor Velázquez, que no hay sábado, domingo, no hay día feriado, su gente trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas al día, con el propósito de garantizarle la salud a los hondureños y que todo producto comestible que ingresa a esta nación centroamericana cuente con esos estándares y no se convierta en una amenaza para la salud nuestra. Definitivamente, y los que trabajan en la parte agropecuaria saben que no hay día de descanso, realmente siempre, todos los días hay operaciones, hay importaciones y exportaciones, tenemos productores que exportan sábados y domingos, preferiblemente colocar sus productos a inicio de semana a niveles regionales. Entonces ciertamente nosotros sí tenemos un proceso continuo, ¿verdad? Porque obviamente los productores y los productos requieren ese tipo de servicio. Entonces efectivamente sí tenemos la necesidad y hay un trabajo en ese sentido. ¿Cómo ha sido estos 3 años, doctor Velázquez? Sabemos que en la Asamblea General, y que usted mismo nos los mencionaba, al igual que el viceministro, del 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decide hacer la declaratoria del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo ha sido esta difícil situación en estos momentos de pandemia, donde la humanidad se ve amenazada por el SARS-CoV-2, COVID-19 o coronavirus? Bueno, claro que el haber colocado a la inocuidad en un día mundial le da un estatus superior, ¿verdad? Le da un reconocimiento, creería yo, al tema de inocuidad, que es relevante que se haya hecho a nivel de Naciones Unidas. Y obviamente en el tema de la pandemia, los retos que se generaron, más al inicio de la pandemia, donde había restricciones de movimiento, estas restricciones de movimiento pues dificultaban a nuestros inspectores, por ejemplo, hacer ese trabajo normal de campo, así como también a los mismos productores sacar sus productos. Entonces el reto fue más inicial, pero una vez que comenzó a entenderse mejor la situación que teníamos en las manos, obviamente se fue mejorando ese proceso de ir al campo a revisar. En algunos casos particulares como la frontera nunca se paró, ¿verdad? Es decir, se tuvo que sostener como que no hubiera pasado nada. Realmente en el caso de SENASA, tal vez esas visitas a campo fue una parte que sí se tuvo que parar por algún par de semanas y después comenzar a pensar cómo reactivarlo. Y en el caso de evaluaciones, hemos llegado a convenios con nuestros países socios comerciales para hacer evaluaciones documentales de todos estos procesos de certificación. SENASA ha tenido que migrar fuertemente a sus plataformas electrónicas digitales. Hoy los permisos de exportación están 100% en línea, es decir, usted puede hacer todo su proceso en línea para que su exportación se vaya, y los procesos en campo ya se realizan de manera normal. En el caso de las importaciones igual, ¿verdad? Así que tal vez lo de la pandemia
yo diría que una de las cosas que sí nos obligó es ir creando estas plataformas digitales para que los usuarios no vayan a una ventanilla, no vayan a hacer una fila, no vayan al banco. Básicamente todos esos procesos están ahora en línea y eso es una garantía para que la gente no se exponga, ¿verdad? Y nosotros obviamente tenemos control sobre lo que estamos emitiendo con toda la tecnología de punta que hemos utilizado. Correcto. Bueno, vamos a hablar con el viceministro de Desarrollo Económico para que nos comparta. Actualmente sostienen ustedes la presidencia de este Códex Alimentario o de la inocuidad. Compártanos, por favor, viceministro. Así es, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene actualmente la presidencia del Códex Alimentario Nacional. Del Códex Alimentario Nacional. Nacional, y en la cual es un foro a nivel interinstitucional en la cual se van adoptando los códigos alimentarios a nivel internacional que se han dado y vemos cuáles son las acciones a seguir de manera coordinada. Cuando usted nos menciona de instituciones, viceministro, ¿de qué instituciones estamos hablando que conforman, que se suman y que ustedes manejan esa presidencia? Estamos hablando aquí del doctor Velázquez, SENASA, ARSA, la Secretaría de Salud, Desarrollo Económico y también participan entes del sector privado. Correcto. El hecho de formar parte y el hecho de contar con este códex es importante para Honduras, es importante para el país, para que a nivel interno nosotros vayamos teniendo como, podríamos decir, una disciplina o ese patrón de rendimiento o ese patrón de cumplimiento a nivel de estándares internacionales. No solamente estamos hablando de cumplimiento de estándares internacionales, sino hablamos también de competitividad. En la medida que Honduras va cumpliendo con esos estándares, se va haciendo más competitivo, va teniendo mayor acceso a mercados internacionales, por lo cual estaríamos también promoviendo nuestra producción nacional. Correcto. Entonces, como desarrollo económico, es importante el hecho de darle cumplimiento a este códex alimentario. Claro que sí, más bien es algo necesario y es algo importante que siempre está en tema de conversación con los diferentes gobiernos para poder ir homologando también esas buenas prácticas de inocuidad para tener ese acceso a mercados. ¿Cómo trabajan ustedes toda esta planificación, viceministro, en el caso del Códex Alimentario para darle cumplimiento? ¿Cómo asignan responsabilidades? Compártanos, porque pocas veces tenemos la oportunidad de poder tener información tan valiosa y que muchas veces se desconoce por muchos hondureños. Pues en este caso, así como existen los demás grupos, existe la presidencia, la cual es convocatoria, donde se plantean temas muy específicos conforme a las prácticas internacionales y se van sometiendo a discusión y aprobación por parte de todo el equipo para que puedan ser adoptadas a nivel nacional. Correcto. Bueno, yo tengo que hacer un alto porque también nos acompañan acá personalidades de la Organización Panamericana de la Salud, al igual que también nos acompaña la doctora Miriam Bueno, que es la directora técnica de inocuidad alimentaria, que también nos estarán hablando sobre otros temas. De momento, yo los voy a despedir a ustedes, voy a hacer un alto acá en el foro, sin embargo, les pido que por favor no se retiren para las conclusiones finales, porque es importante como cadena que ustedes trabajan en este eslabón tan importante en la inocuidad alimentaria y que por tercer año consecutivo Honduras se suma a esta importante celebración. Viceministro, con su permiso, señor director de SENASA, con su permiso, nosotros hacemos un alto. De momento aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Al retorno estará con nosotros la Organización Panamericana de la Salud para darnos su punto de vista de la importancia que tiene para este ente, que es la máxima autoridad del planeta en materia de salud, la importancia que se tiene el hecho de estar conmemorando Honduras por tercer año consecutivo el Día Mundial de la Inocuidad, al igual que también nos estará compartiendo la doctora Bueno sobre la técnica de la inocuidad, las buenas prácticas que nosotros debemos hacer cada día, porque si consumimos alimentos de buena calidad, estamos
cuidando y protegiendo también nuestra salud. Unos mensajes, no nos cambien, ya regresamos. Esta es Honduras 7 meses después de la pandemia. Se atendió la crisis por todo el país y la economía reabrió de manera ordenada, de la mano con todos los sectores. La situación comenzaba a estabilizarse. Este es el huracán ETA y este otro, Iota. Ambos azotaron Honduras, dejándonos luto y dolor. Incomunicados, dañando infraestructura, cosechas y caminos que habíamos construido con mucho trabajo. Unidos, millones de hondureños demostramos solidaridad y fuerza para enfrentar esta situación y reconstruir nuestro país con un espíritu firme y solidario. Plan de Reconstrucción Nacional. Radio Nacional de Honduras es la radio de todos. Más de 40 años en los hogares del país, llevando programación de calidad a la familia hondureña. Somos noticias, somos deportes, somos cultura, somos especiales musicales, somos programas especiales, somos la emisora de la familia hondureña, porque Radio Nacional de Honduras es la voz de la nación. Que si en algo debe servirnos esta tragedia, es darnos cuenta de lo frágil que es la humanidad, de tal manera que ahora unidos tenemos que construir esta nueva Honduras. Juntos estamos enfrentando esta catástrofe global. Juntos vamos a resistir la tempestad. Juntos vamos a llegar a la otra orilla de la esperanza y de las oportunidades. Juntos los hondureños, todos, vamos a construir esa nueva Honduras. La nueva Honduras que nos merecemos todos. Volver a nacer como nación, como algo diferente. Para cambiar Honduras, los hondureños tenemos que cambiar. Y de la mano de Dios vamos a prevalecer y a salir adelante. Hoy todos son héroes que la nación necesita. Si no somos héroes, nos vamos a complicar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar esto con responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidarnos. Recordemos, gracias a todo el personal de salud, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, Copeco, a todo el sistema de emergencia, esta es la hora de renacer, de que nazca un nuevo hondureño, del resurgimiento de una nueva Honduras, trabajando en equipo y con responsabilidad. Si todos nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. Estamos seguros que de ahora en adelante, todo gobierno que venga no podrá volver a... Mueve bien esos frijoles, mija, que se van a quemar. Ese es el legado de vida mejor. Y dale con estos. ¿Vos no crees que estamos mejor? Vida mejor para los políticos. Ay, papi, hace 7 años trabajaba 2 turnos. Y vivíamos con mi mamá. Bueno, eso era antes de que abriéramos el negocito y fuéramos autosuficientes. Y el pisto para el mercadito y para el comedor, ¿de dónde salió? ¿Cómo que de dónde? De partirme el lomo trabajando. ¿Y el crédito y el pisto que te dio el gobierno de la vida mejor? No. Esa es otra cosa. Lo de nuestra casa también es otra cosa. No, mujer, vos no entendés. ¿Qué? Que ahora pagamos solo 5.300 por nuestra propia casa. Nos ahorramos 8.000 empiras. Nos ayudaron para la prima. Un plazo de 20 años y una tasa que no te da nadie. ¿Vasos o tazas? Con programas como Crédito Solidario, que aportan capital semilla con una tasa de interés de 1%, o el crédito a la vivienda para remodelar, construir o comprar tu hogar con una tasa del 5% anual. Hoy más que nunca, millones de hondureñas y hondureños tienen una vida mejor. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos bien con agua y jabón, o si no, con un gel desinfectante que contenga el 70% de alcohol. Ahora que tienes las manos limpias, coloca la mascarilla, asegurándote que se ajuste muy bien y cubra por completo tu nariz y boca. Nunca te retires la mascarilla para hablar, estornudar o toser. Mientras uses la mascarilla, no deberás tocar la parte frontal, guardarla en tu bolsa o cartera y, sobre todo, no debes ponerla en tu cabeza o cuello. Debes desechar la mascarilla si está dañada o húmeda.
En el caso de mascarillas reutilizables, debes lavarla con agua y jabón todos los días. Recuerda que el distanciamiento social y la mascarilla son nuestro escudo contra el coronavirus. Si nos cuidamos juntos, avanzamos. Las tormentas ETA y OTA dejaron un fuerte impacto en la economía, destrucción y tragedia en todo el país, afectando a más de 4.5 millones de compatriotas. El Valle de Sula es una de las zonas más afectadas. Miles de compatriotas lo perdieron todo, menos la esperanza de seguir adelante y volver a levantarse. Desde el gobierno estamos tendiendo un brazo solidario para apoyar a nuestros hermanos en este momento tan difícil. Con la operación No Están Solos. Primero, nos centramos en el rescate de miles de personas damnificadas que fueron llevadas a albergues donde se les brindó alimento, abrigo y atención médica. Además, nos trasladamos a las zonas incomunicadas para rescatar a nuestros hermanos y llevarles alimento. Luego, al pasar las lluvias y bajar los caudales de los ríos, se empezó con la limpieza de barrios y colonias de la zona. Hoy hemos llegado a 17.080 viviendas en 54 colonias del Valle de Sula, esfuerzo en el que hombro a hombro han trabajado vecinos de las zonas afectadas con personal de diferentes instituciones y voluntarios que día a día trabajan para devolverle la sonrisa a cada uno de nuestros hermanos hondureños afectados. Porque no están solos, cada día se está llegando a más y más gente en tan poco tiempo y seguiremos. Además, estamos trabajando en la reactivación de la economía de esta fértil región, que es un bastión importante para nuestro país. Pronto reactivaremos el aeropuerto y estamos haciendo las gestiones a nivel internacional para lograr el apoyo y juntos volver a levantarnos. No están solos. Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros. Foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde el Monumento de la Paz, ubicado en el Cerro Juan Alaínez de Tegucigalpa, capital de la República, en el Día Mundial de la Inocuidad. Por tercer año consecutivo, Honduras se suma a esta importante celebración. Si usted nos acaba de sintonizar y se estará preguntando, ¿y qué es la inocuidad? Pues la inocuidad habla específicamente sobre cómo nosotros debemos de cuidarnos y cómo debemos de protegernos. Habla sobre la seguridad alimentaria, sobre los alimentos que consumimos, sobre este códex alimenticio que se da, cómo debo de preparar, cómo debo de lavar, cómo debo de cuidar. Pero ya, no se preocupe, aquí contamos ya con nuestra invitada, con la doctora Bueno, que nos estará explicando bien, y también la Organización Panamericana de la Salud. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Miriam Bueno, directora técnica de Inocuidad Agroalimentaria de SENASA. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Felicitaciones para ustedes, porque sé que día a día hacen este trabajo de la inocuidad alimenticia en el país. Muchísimas gracias a usted. Vamos a tener que compartir micrófono y le doy la palabra al doctor Rodolfo Peña. Él es asesor de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud aquí en mi país, Honduras. Un gusto tenerle, doctor Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por honrarnos con su presencia aquí en el Foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Muchas gracias a usted.
por honrarlo con su presencia. Y justamente comienzo con esta interrogante para usted, doctor Peña, específicamente compártanos el trabajo con que se está desarrollando, porque el papel que juega la Organización Mundial de la Salud, al igual que la Organización Panamericana de la Salud, en la preservación de la salud, son el ente rector en materia sanitaria, no solo de Latinoamérica, sino de todo el planeta, y más en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa la humanidad en medio de una pandemia. Sí, gracias. Como usted lo dijo, nosotros hay que diferenciar un poco, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, el organismo mundial por excelencia, rector, ¿verdad? Que a nivel global dicta, digamos, las principales y más importantes medidas, las orientaciones, ¿verdad?, que hay que tomar alrededor de diferentes fenómenos de salud pública en el mundo, y particularmente en este caso de la situación que hemos vivido en la pandemia. La Organización Mundial de la Salud tiene lo que se llama diferentes, digamos, organizaciones, filiales que están vinculadas según áreas del mundo, están en África, en Asia, etc. En el caso particular de Europa, en el caso particular de las Américas, la organización que representa a la Organización Mundial de la Salud en términos de ser la referente en salud pública internacional, entonces la Organización Panamericana de la Salud, de ahí su nombre, Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con dar apoyo a los países, dar apoyo técnico a los países fundamentalmente, dar la cooperación técnica en diferentes tipos de fenómenos de salud, y particularmente hoy cuando hablamos de pandemia. Entonces nosotros tenemos oficinas en prácticamente 32 países que van desde México, ¿verdad?, prácticamente hasta, digamos, toda Centroamérica, Suramérica y todo lo que es la parte del Caribe, digamos. Entonces, sí, nosotros jugamos ese rol, y poco lo que a veces decimos, somos un rol catalizador, es decir, nosotros tratamos de poner las diferentes, digamos, instituciones en coordinación, damos el apoyo técnico y eventualmente, y según las necesidades, también hacemos lo que se llama la movilización de recursos, fundamentalmente para apoyar algunas acciones dirigidas según sea el caso, la necesidad. Y para finalizar, también apoyamos mucho lo que es lo que se llama capacity building, es decir, la capacidad de los países de poder contar con una masa crítica de hombres y mujeres en diferentes áreas de la salud pública. La importancia que tiene para ustedes esta celebración mundial, el hecho de que las Naciones Unidas hayan declarado el 7 de junio, justamente hace 3 años, como el Día Mundial de la Inocuidad, dejar un espacio para la inocuidad. ¿Qué tan importante es la inocuidad para la salud humana? Bueno, voy a tratar de contestar parte de esta pregunta, digamos, pero creo que va a ser la doctora Miriam Bueno, que es todo un especialista en este campo, el que va a poder mucho más elementos. Pero desde la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, hay diferentes días mundiales que nosotros celebramos, así como celebramos el Día Mundial contra el VIH, tuberculosis, etc. Este es un día también muy especial, porque el ser humano, para poder crecer, desarrollarse, crear sus diferentes actividades, necesita alimentarse, ¿verdad? Necesita alimentarse. Y dependiendo del tipo de alimentación que tengamos, así va a ser la capacidad que va a tener el ser humano, las poblaciones, de poder, digamos, responder al trabajo, responder a diferentes tipos de necesidades. Y por eso es fundamental hacer un llamado en este día, como te dice, hace 3 años que esto fue planteado, tan importante en los alimentos. Y cuando hablamos de inocuidad, no quiero profundizar en esta parte, la doctora seguro que lo va a hacer con mucha mayor propiedad. No estamos solo hablando de cómo los consumimos, sino cómo los producimos, cómo lo distribuimos. O sea, es una cadena, doctor. Es una cadena. Pero esa parte en este momento, y con todo respeto, yo no quiero profundizar, manejo algunos elementos, pero la doctora Bueno seguro que lo va a profundizar. Yo solo hago el llamado de que para nosotros la Organización Panamericana de la Salud es fundamental, es muy importante, en el marco no solo de la pandemia, sino del día a día, el que las poblaciones, sobre todo las poblaciones más desfavorecidas, tengan en primer lugar acceso a los alimentos. Y en segundo lugar, tienen que tener un acceso a alimentos que sean inocuos, es decir, que estén libres de cualquier tipo de contaminación y que sean accesibles. Yo ahí le dejaría, licenciado,
pero creo que toda esta cadena que usted hablaba, con toda la propiedad y con el respeto que me merece la doctora Miriam, ella puede, digamos, profundizar en estos elementos como mucha más propiedad. Así que ahí la dejo en este momento. Muchas gracias, doctor Peña. Doctora Bueno, por favor, en el uso de la palabra, compártanos como directora técnica de la inocuidad alimentaria. Pero antes de que nos hable sobre todo este papel y toda la cadena, sería importante que le expliquemos a nuestros televidentes la inocuidad alimentaria, porque como lo manifestaba acá el doctor Peña, a nivel mundial es un día tan importante porque estamos hablando de nuestra salud, de esas frutas, de los vegetales, de todo lo que sale del campo a la mesa y que de la mesa entra por nuestra boca. Pero ¿quién mejor para que usted nos explique todo esto, doctora? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, tal vez haciendo un poquito de historia, y creo que el doctor Velázquez en el segmento anterior lo mencionó, el 7 de junio es una fecha bastante especial para nuestro equipo, para nuestra institución y para las instituciones que tenemos que ver con los aspectos de producción y elaboración de alimentos acá en el país y a nivel mundial. Pero celebramos y conmemoramos el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. El Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria lo aprobó las Naciones Unidas hace 3 años atrás en una iniciativa de un país vecino, Costa Rica. Costa Rica fue el país que lideró todos los esfuerzos para que las Naciones Unidas reconociera un Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y este es el 3er año que Honduras se une de manera consecutiva en esa celebración. Y pues lógicamente la inocuidad, cuando hablamos del concepto, es la garantía de que los alimentos no causen daño cuando los consumimos. Se dice que nosotros tenemos el derecho y se espera que los alimentos que están delante de nosotros no nos causen daño, ¿verdad? No lo podemos dar por sentado, pero la mayoría de nosotros confía que el banano que consumimos en la mañana, que el arroz que consumimos al mediodía o que las baleaditas que comemos en la noche estén inocuas. Nadie probablemente se pone a pensar que ese alimento que está al frente te va a causar daño a tu salud, sino que lo consume confiando en que va a ser sano, nutritivo, que te va a dar los nutrientes suficientes para poder mantener tus actividades del día a día. Así que la inocuidad juega un papel muy importante en la seguridad alimentaria, en la nutrición y en el bienestar de las personas. Correcto. Todo esto forma parte de un eslabón alimenticio, de una cadena, forma parte de un cuidado, de una protección. Como nosotros nos querramos, como nosotros nos cuidemos, de esa manera vamos a tener una salud o tendremos un país saludable. Sin duda, licenciado. La producción alimentaria, como usted bien lo dice, es un enfoque de cadena. Necesitamos agricultores, necesitamos ganaderos en la cadena o en el eslabón primario para criar animales saludables, plantas sanas que permitan llegar alimento a nuestra mesa. Y cuando llega alimento a nuestra mesa, nosotros como consumidores también tenemos un rol importante que jugar. Por eso el eslogan del Día Mundial de la Inocuidad es que la inocuidad es un asunto de todos, porque todos tenemos un rol, todos tenemos una responsabilidad, tenemos una parte que cumplir para llevarnos alimentos sanos e inocuos a nuestra mesa. ¿Cómo trabajar con el productor para que el productor, cómo trabajar con el vendedor, cómo trabajar con la ama de casa? Porque son roles y papeles muy importantes, doctora. Entonces, si tenemos una buena educación en salud, significa que nosotros tendremos un país altamente saludable. Sin duda, licenciado, y justamente el eslogan, por eso de nuevo el asunto es un asunto de todos, porque requiere un enfoque colaborativo, donde todas las instituciones, todos los sectores podamos trabajar de la mano para poder elevar los estándares de inocuidad. Y justamente uno de los objetivos del Día Mundial de la Inocuidad es hacer conciencia y sensibilizar a todos los actores de la cadena respecto a la importancia de las buenas prácticas de higiene, que ese probablemente es el concepto más genérico que tenemos dentro de la inocuidad, donde a través de la higiene básica, como el lavado de las manos, el lavado de las frutas y las verduras, el lavado de las superficies, mantener los alimentos crudos y cocidos separados, usar agua limpia,
son conceptos básicos que son aplicables a lo largo de la cadena, desde la producción primaria hasta un vendedor en el mayoreo, en un restaurante o inclusive nosotros como consumidores en nuestros hogares. Correcto, y estas prácticas de higiene, justamente en estos momentos difíciles de pandemia, es cuando nosotros los remarcamos más y tenemos que utilizarlo, porque yo creo que si nosotros utilizamos esas buenas prácticas, si nosotros utilizamos estas prácticas de higiene, estaremos teniendo una mejor salud en nuestros hogares. Así es, licenciado, y justamente haciendo una analogía con la pandemia, ¿verdad? Siempre se nos ha hecho énfasis en el lavado de las manos, en la higiene de las manos, constante, ¿verdad? Creemos que la higiene es la clave de la salud, así como nos han hecho tanto énfasis en el tema de COVID, esto es extrapolable a los alimentos también. En la medida que nosotros podamos tener higiene a lo largo de la cadena, pues lógicamente vamos a tener alimentos sanos, inocuos, y entonces vamos a poder proteger nuestra salud. Como directora técnica de inocuidad alimentaria, ¿cómo se trabaja, cómo se realiza todos los trabajos relacionados a la investigación, al hecho de también la elaboración y el cumplimiento de estos protocolos? Es una buena pregunta, licenciado. Justamente el día de hoy que estábamos en el evento mundial de inocuidad, que fue con sede en Roma, el tema central de la discusión es la ciencia. Y realmente haciendo un análisis podemos entender que uno de los pilares de la inocuidad y de la salud es la ciencia. A medida podamos tener información científica con respaldos, que sea robusta, podemos confiar en que nuestros alimentos tengan garantías de inocuidad que protejan nuestra salud. Y como equipo de inocuidad, realmente somos un staff de alrededor de 110 personas que trabajamos en temas específicos de inocuidad alimentaria, con un enfoque desde la producción primaria hasta la elaboración. Luego nos articulamos con otras instituciones como la Agencia de Regulación Sanitaria y la Secretaría de Desarrollo Económico para velar que los alimentos que se producen en el país, que se importan e inclusive que se exportan, tengan esas garantías. Y uno de los conceptos transversales que utilizamos todas las instituciones es la ciencia. La investigación en el país, creo que hay muchas oportunidades aún de desarrollarlas, pero tenemos la ventaja de que a nivel internacional hay muchísima investigación que podemos utilizarla de referencia. Y justamente la FAO y la OMS invierten recursos para que los países podamos tener la mejor información científica disponible de manera gratuita, que nos permita a nosotros entonces tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. ¿Quería acotar algo? Sí. Le escuchamos, doctor Peña. Rápidamente, licenciado. Como muy bien dijo la doctora, es fundamental lo de la ciencia. Pero yo quisiera agregar que ciencia sin conciencia del uso adecuado de la ciencia no va a ningún lado. Es decir, la ciencia es fundamental, la evidencia es fundamental, el conocimiento es fundamental, pero también es tan fundamental el que haya conciencia. Conciencia, y yo le agregaría también un poquito más una responsabilidad y un compromiso político, desde la producción, la distribución y el consumo final de la cuestión, porque puede haber mucha ciencia que se discute, lavado de manos, esto y todo, pero también tenemos que tener conciencia que hay que hacerlo por en función del beneficio nuestro, el individuo, de la comunidad, pero también la conciencia del productor, en qué tipo de materiales va a utilizar para la producción, el que va a distribuirlo, en qué condiciones va a distribuir el alimento. Si un alimento refrigerado, tener las condiciones para hacer ese traslado, esa distribución. Los que van a comercializarlo igual. Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento y hay que generar más conocimiento, pero también yo agregaría, ciencia sin conciencia realmente no va a ser, digamos, el gran resultado. Y finalizo con lo que le decía, ¿verdad? También aquí debe haber lo que se llama, ¿verdad?, un compromiso político también de las autoridades. Eso sería un poquito lo que quiero agregar a lo que la doctora correctamente decía. ¿Significa, doctor Peña, que tiene que haber una responsabilidad, una conciencia por parte de cada uno de estos actores importantes en este eslabón, en esta cadena de producción y distribución al final que llega al consumo?
correcto. Simple y sencillamente, como usted lo acaba de decir, en palabras muy sencillas, sin mucha cuestión, sí, necesitamos que haya un compromiso, una conciencia desde la producción, la distribución, la comercialización y el individuo y su familia cómo va a consumir el alimento. Porque a veces decimos hay que lavarse las manos, hay que tener el agua limpia y todo. Bueno, pero ¿quién provee el agua limpia? ¿De dónde viene el agua limpia? Entonces hay que ver, digamos, quién va a proveer esa agua limpia y una vez que la tengamos también hacerla de manera consciente el uso. Entonces esa vinculación, yo quiero hacer énfasis que la ciencia es fundamental, la evidencia es fundamental, el conocimiento es fundamental, porque si no distribuimos conocimiento, si no educamos, si no hacemos promoción de la salud, si no orientamos adecuadamente los niveles de cocción de un alimento, no vincular el alimento, pero también hay ciencia sobre la producción del alimento, qué tipo de químicos utilizar, qué cantidad de químicos utilizar, si yo lo voy a distribuir, cómo lo voy a distribuir ese alimento. ¿Necesita refrigeración? ¿No necesita refrigeración? Y el ejemplo tenemos ahorita con esta situación, por ejemplo, de que hay alimentos que necesitan algún tipo de, ¿verdad? de condiciones para trasladarse, etc. Entonces, todos esos elementos de ciencia necesitan un nivel de responsabilidad, un nivel de conciencia, a cada nivel, cada nivel. Entonces sí, es correcto, yo creo que usted ha dicho de manera muy simple y sencilla esa importancia. Muchas gracias, doctor Peña. Doctora Bueno, compártanos cómo se trabaja desde la Dirección Técnica de Inocuidad Alimentaria, cómo se trabaja junto con ARSA, porque usted nos mencionaba el papel. ¿Qué papel juega ARSA en todo esto? ¿Y qué papel juega y desempeña también la Secretaría, específicamente la Secretaría de Salud, como ente encargado de la política sanitaria del país? Claro, licenciado, con gusto. Realmente en los últimos años hemos estado trabajando desde una perspectiva intersectorial, no solo interinstitucional, donde hemos estado vinculando esfuerzos entre el sector público y privado. Desde la perspectiva pública hay varias instituciones que nos unimos para poder trabajar y velar por la inocuidad, y en los últimos meses justamente hemos hecho esfuerzos para tratar de entender exactamente dónde está cada institución. Y particularmente SENASA tiene un rol bastante preponderante en la cadena primaria de producción y elaboración de alimentos. Y luego unimos entonces esfuerzos con la Agencia de Regulación Sanitaria, que se encarga de velar por otro eslabón de la cadena. Recordemos que la cadena es bastante compleja, desde el inicio de un alimento hasta que llega a la mesa. Entonces SENASA se encarga de la parte de producción primaria y luego la ARSA ve los temas de comercialización, distribución, que incluye por ejemplo los restaurantes, los supermercados y toda esta cadena de comercialización que está más cercana al consumidor. La Secretaría de Salud es lógicamente el ente rector en el país de proteger la salud de las personas, la salud pública, y se engrana con nosotros desde la perspectiva de buscar o de monitorear el comportamiento de las enfermedades en las personas. Así que esa información que se va generando a lo largo de la cadena se vincula para que tengamos entonces todas las instituciones la misma información y que podamos trabajar entonces juntos para poder prevenir o para poder controlar algún tipo de problema que se pueda generar en la cadena. Doctora, y justamente hablando de todos estos eslabones que conlleva esta cadena, ¿a qué riesgos se expone o a qué riesgos expongo yo a una persona o a una familia el hecho de no cumplir con uno de estos eslabones? ¿A cuáles son las enfermedades que se pueden desarrollar o que se pueden adquirir producto de la no inocuidad alimentaria? Buena pregunta, licenciado, y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene datos bastante importantes. Uno de ellos es que hay alrededor de 200 enfermedades transmitidas por los alimentos. 200 enfermedades. Alrededor de 200, sí. Wow. Y es un tema bastante relevante porque generalmente cuando uno siente que se enferma porque consumió algo, lo vincula a un hecho intestinal, generalmente. Por lo general, sí. Sin embargo, es que el sentido común casi siempre. Claro. Sin embargo, hay alrededor de 200 enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos de diferentes peligros.
pueden haber bacterias, pueden haber virus, pueden haber peligros químicos, residuos de medicamentos veterinarios, residuos de plaguicidas, que tienen efectos más prolongados en la salud, donde probablemente nosotros no los estemos sintiendo, pero al consumir estos residuos de plaguicidas, a largo plazo podemos tener ciertos efectos sobre la salud. Correcto. Y justamente también en este cuidado y en esta protección, para el caso, ustedes acá tenemos el set, lo embellecen con una cesta que contiene unas frutas deliciosas. Y aquí es cuando muchas veces ocurre lo que casi siempre ha pasado. Pero si están limpias, en el supermercado obviamente hay un proceso de limpieza y de higiene que se llevan, pero ojo y cuidado, cuando llegue a la casa, o sea, ¿qué pasa? Porque aquí vemos esta deliciosa, por ejemplo, tenemos peras, tenemos kiwi, tenemos manzana, tenemos fresa, tenemos uva, tenemos banano, bueno, y unas preciosas rosas que engalanan también como parte del contenido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo lavar? O sea, ¿debo utilizar? ¿El cloro es recomendable, doctora, para esto? ¿Qué cantidad de cloro? Porque también el exceso puede también afectar mi salud. Sí, claro que sí, licenciado. Y justamente hay dos conceptos que deberíamos de tener claro. Uno es la calidad de los alimentos. La calidad nosotros la podemos ver. El color, el tamaño, esos son aspectos que son palpables, que uno los puede ver inmediatamente. La inocuidad no se ve. Detrás de la inocuidad hay una serie de prácticas que deben realizarse para poder asegurar la inocuidad de los alimentos. Y una de ellas justamente es el lavado de las frutas y las hortalizas, como usted bien lo mencionaba. Hay varias maneras de lavar frutas y hortalizas, y una de ellas es utilizar agua limpia, agua potable, y lógicamente puede también acompañarse de cloro. Ahora mismo con el tema de la pandemia hemos estado haciendo mucho énfasis en el lavado de las frutas y las hortalizas y utilizando cloro, ¿verdad? Porque de esa manera podemos eliminar cualquier patógeno que pueda estar ahí, cualquier bacteria que pueda causar daño a nuestra salud. Entonces el cloro es una de las tantas metodologías que se pueden utilizar para lavar las frutas y las hortalizas. Lógicamente dentro de sus niveles también, porque como usted bien lo mencionó, si ponemos mucho cloro en el agua, entonces podemos matar las bacterias que están ahí, pero estamos consumiendo un químico que a largo plazo puede generar daño sobre la salud de la persona que lo consume. Mire, doctora, como está de moda el alcohol, se lo digo sinceramente, y yo camino siempre. Aquí ando mi botecito de alcohol y utilizamos alcohol casi para todo ahora. El alcohol es lo de moda. Es recomendable porque, mire, yo no sé si lo hago bien o lo hago mal. Por ejemplo, compro un banano y me necesito consumirlo. Entonces agarro alcohol, lo rocío con alcohol y cojo una servilleta, lo limpio y después procedo a consumirlo. ¿Es correcto también utilizar el alcohol en momentos así de emergencia que usted ande y necesita consumir una fruta en la calle? ¿O no? Compártanos usted. Buen punto, licenciado. Hay un concepto también importante y es el nivel de riesgo que pueden tener los alimentos como transmisores del COVID-19. Como estamos utilizando mucho el alcohol en gel o el alcohol en spray para poder limpiar nuestras manos, existe esa falsa percepción de que puede servir para nosotros también. Y lo que le puedo mencionar es que si nuestros alimentos provienen de una fuente que es segura, no necesitamos utilizar ningún tipo de alcohol. Con un lavado normal debe ser suficiente. Hasta este momento no hemos tenido una evidencia fehaciente, científica, que demuestre que los alimentos pueden ser transmisores del COVID-19. Sí se han encontrado trazas genéticas del virus en los alimentos, pero hasta ahora mismo no se ha demostrado que consumir un banano te pueda provocar el COVID. Ahora, sí puede haber cierta manipulación en los alimentos que están empacados, y si una persona que está enferma
derrama aerosoles sobre el empaque, puede generar algún tipo de riesgo. Sin embargo, los científicos hoy en día dicen que ese riesgo es casi cercano a cero, es muy escaso. Entonces, esa práctica de echarle spray a las frutas, yo he visto personas que compran en el supermercado y empiezan a echarle spray a todo, ¿verdad? Genera esa falsa percepción de limpieza, de que los alimentos entonces se van a desinfectar con alcohol, y a la larga lo que estamos haciendo es consumiendo un químico que puede generar ciertos residuos a largo o mediano plazo sobre nuestra salud. Correcto. Y doctora, esto es importante, por ejemplo, para el caso, bueno, estamos en momentos actualmente donde estamos solicitando y necesitamos mucho la presencia de agua de lluvia, y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA, nos está llamando específicamente a que nosotros utilicemos racionalmente el agua para cuidarlo, para proteger, porque de esta manera ya han comenzado a hacer racionamientos al momento de la distribución. ¿Por cuánto tiempo, doctora, se puede mantener para el caso los alimentos dentro de una palangana con suficiente agua? ¿Por cuánto tiempo se pueden mantener estos alimentos para poderlos desinfectar una vez que ya que son traídos del mercado y se encuentran en la casa? Sí, licenciado, realmente que los niveles o los tiempos de exposición de los alimentos al cloro es apenas unos pocos segundos. No requiere tenerlo medio día o un día, porque al final puede tener también cierto nivel de residualidad sobre los alimentos. Entonces, con pocos segundos, con 1 minuto probablemente, que usted pueda lavar los alimentos con cloro, puede generar ese efecto de desinfección que andamos buscando. Agua potable, agua de chorro, es parte del éxito del lavado, y para algunos alimentos sí se requiere entonces el cloro. Qué bueno, qué importantes todas estas prácticas, y se incorpora también acá al foro, que ya lo habíamos tenido en la apertura, el doctor Juan Ramón Velázquez, director general de SENASA. Importante esta aplicación de todas estas medidas, doctor, para el cuidado, la protección de la salud, como usted nos lo explicaba al inicio. Sí, efectivamente, el tema de inocuidad es un tema de prevención, y el tema de prevención tiene que ver con estas buenas prácticas que van dentro de toda la cadena. Y ahorita estábamos hablando un tema más vinculado al consumidor, que también tiene responsabilidades de garantizar la inocuidad, ¿verdad? Usted lo mencionaba, este tipo de frutas, por ejemplo, ya vienen lavadas, ya vienen sanitizadas, pero si nosotros en nuestro hogar no manipulamos correctamente los alimentos, al final terminan siendo otra vez contaminados, y podrían ser contaminados con productos químicos como con bacterias, ¿verdad? Solo con no lavarse las manos efectivamente, ¿verdad? Después del baño, y venir a agarrar un banano, y entonces termina uno siendo su propia víctima. Por eso al final el eslogan de este año que cubre a todos tenemos responsabilidad de la inocuidad, no solo el pequeño productor o el gran productor y el procesador y el consumidor, sino que todos en general. Así que la relevancia de esto es muy importante. ¿Cuáles son los retos para SENASA en este 2021, doctor? Justamente cuando se arriba a este tercer aniversario. Pues los retos de SENASA tienen que ver con la cobertura. La verdad es que hoy puedo aprovechar precisamente a felicitar a todos estos productores que hoy están cumpliendo con sus programas de inocuidad. Nosotros tenemos en SENASA la verificación de diferentes segmentos de productivos que hoy están cubriendo la inocuidad responsablemente. Pero obviamente lo que requerimos es que cada vez se sumen más personas. Yo hoy exhorto a que todos los productores comprendan su responsabilidad de producir alimentos sanos. Y eso solo se va a lograr si tenemos esquemas y protocolos definidos. Como lo mencionaban anteriormente, detrás de esto hay ciencia. No es al azar, no es que sucede por fortuna o por suerte. Sucede porque hay un trabajo detrás de eso, porque hay una inversión. De hecho, por eso yo felicito, y nosotros por años también hemos estado reconociendo ese esfuerzo de los productores y los procesadores hondureños de garantizar que estos alimentos son sanos.
porque hay un proceso fuerte de trabajo. Detrás de eso hay mucho trabajo, mucha inversión. Aquí también inclusive se gasta dinero, ¿verdad? Va al gasto porque se requiere inversión para garantizar los alimentos. Así que el reto está cifrado en seguir creciendo, ocupando más productores o más espacios para garantizar los alimentos de todos. En horas de la todavía no era aún 7 aquí en Honduras, y ya en Europa específicamente comenzaban las celebraciones en el Día Mundial de la Inocuidad. En Honduras, ¿cómo se estará conmemorando este día? Doctora Bueno, por favor, si nos comparte. Claro que sí, licenciado. Hemos trabajado en los últimos meses para preparar una celebración que va a durar una semana entera. Este foro representa el arranque de esas celebraciones y vamos a tener una serie de actividades. Por ejemplo, mañana vamos a tener un webinar con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, donde vamos a tener un experto que nos va a hablar del enfoque de una sola salud, que integra los conceptos de producción animal, producción vegetal, inocuidad alimentaria y la salud de las personas. El miércoles vamos a tener otro webinar, también con la Organización Panamericana de la Salud, sobre la resistencia a los antimicrobianos. Un tema bastante emergente, urgente y importante que debemos entender y empezar a trabajar sobre él. También vamos a tener un concurso virtual donde hemos invitado a las empresas alimentarias acá en el país a que compartan con nosotros cómo celebran ellos al interno de sus empresas, de sus entornos, la inocuidad. Vamos a tener premios y el ganador va a ser publicado en la página mundial de Codex. Así que va a ser bastante bonita la actividad. El jueves vamos a tener un webinar para emprendedores por parte de la Agencia de Regulación Sanitaria. Van a compartir un poco cuáles son esas prácticas que los pequeños emprendedores que han surgido ahora, sobre todo en la pandemia, y que están aprovechando esos canales de distribución de comidas rápidas, etcétera, puedan entender cuáles son esas prácticas y cómo implementarlas. Y el viernes vamos a tener un webinar muy interesante justo sobre lo que usted preguntaba, que se llama Mitos y Realidades del COVID-19 en Alimentos. Vamos a tener un experto de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que nos va a compartir desde la perspectiva científica cuáles son esos mitos y realidades y cómo debemos abordarlos nosotros para entenderlos claramente, ¿verdad? Así que va a ser una semana bastante activa y esperamos pues que nos puedan acompañar. Claro, y con mucho aprendizaje sobre todo. Bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes, pero me dice aquí ya producción que tengo que despedir el foro. Hemos llegado al final, pero sí tengo espacio, 1 minuto, para cada uno de ustedes, un mensaje final de esta comparecencia. Comienzo con el doctor Peña, por favor, doctor Peña, como representante hoy aquí de la doctora Piedad Huerta en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras, y como representante usted como asesor de enfermedades transmisibles de la OPS y de la OMS aquí en mi país. Por favor, su mensaje en el Día Mundial de la Inocuidad. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Solo hacer énfasis en un par de cosas con este minuto. En primer lugar, hacer el énfasis de que la inocuidad de los alimentos, hoy Día Mundial 7 de junio en este año del 2020-21, es un asunto de todos. Ya se estuvo discutiendo el por qué es un asunto de todos. Entonces es un llamado a todo nivel de la importancia de esto. En segundo lugar, yo quisiera también hacer el planteamiento a toda nuestra población de que mientras la población no se integre, no se manifieste, no haga su uso de sus derechos, va a ser difícil que esto realmente sea una realidad. Es fundamental la movilización social alrededor de este tipo de fenómenos. Y finalmente, muchas gracias por esta oportunidad, en nombre de nuestra representante, la licenciada Piedad Huerta, por estar aquí y seguir contribuyendo en lo que podamos nosotros, como Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo técnico al país. Así que muchas gracias, aplaudo esta iniciativa y ojalá que aquí los medios de comunicación juegan un papel fundamental en estos procesos, ¿verdad? Para educar al pueblo, para hacer acciones de promoción. Así que muchas gracias una vez más y éxito, doctora, doctor, con esta semana, y nosotros vamos a estar siempre a la disposición
de la cooperación técnica. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por honrarnos con su presencia y por todos sus aportes en el foro. Doctora Bueno, por favor, si nos regala mensaje final como directora técnica de inocuidad alimentaria del país. Bueno, antes que nada agradecerle, licenciado, por el espacio. Realmente que ha sido una jornada bastante provechosa para tener una oportunidad de compartir con la audiencia cuál es la relevancia de la inocuidad. Bajo el eslogan "es un asunto de todos", recordarles que es nuestro rol y nuestra responsabilidad cumplir con esas buenas prácticas de higiene, invitarlos a que se unan a las actividades de la semana, que nos acompañen. Vamos a tener, como les mencionaba, actividades bastante relevantes, que nos sigan en redes sociales porque vamos a estar aprovechando esta semana para poder compartir mucha información. Hay personas que tienen muchas preguntas, que tienen esa necesidad de tener información, y pues tenemos todo un equipo detrás trabajando a nivel interinstitucional para postear esos mensajes en las redes y poder aprovechar esos espacios de socialización y comunicación. Así que gracias, y recordarles que la inocuidad es un asunto de todos. Muchísimas gracias a usted. Yo quiero invitar también a las personas que nos acompañan acá y que forman parte de este gran equipo. La licenciada Olinda, al igual que a todo su equipo, el equipo que anda también de la Organización Panamericana de la Salud, el equipo que anda también de SENASA, para que por favor nos acompañen y se nos coloquen aquí en la parte de atrás al cierre del foro. Doctor Juan Ramón Velázquez, como director de SENASA, por favor, mensaje final de su comparecencia. Sí. Gracias, licenciado, y como lo decía la doctora Bueno, agradecer al foro, obviamente, por el espacio que nos han brindado hoy. Realmente, como usted lo mencionaba, hay otros actores detrás de este proceso. Aquí estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar algunos, pero nuevamente este es un trabajo tan amplio donde la academia, por ejemplo, tiene un rol bastante importante en la generación de investigación, de tal manera que hoy le damos gracias a todos estos participantes, a participantes del sector privado. Nosotros tenemos en el Códex la participación del sector privado, representaciones precisamente para garantizar que estas normas de inocuidad se implementen, así como la academia, las universidades también están apoyando este tipo de trabajo. Así que detrás de estos procesos hay muchas personas trabajando hoy. Yo quisiera agradecer obviamente pues también ese esfuerzo que se está realizando para celebrar en esta semana con diferentes eventos, como lo ha mencionado la directora Bueno, ¿verdad? Y obviamente sin duda vamos a tener un gran éxito que cada vez y que cada año va a ir creciendo. De tal manera, nuevamente, que agradecerles, ¿verdad?, a todos los que están trabajando en los diversos puntos del país, como productores, como sector privado, como academia, y obviamente las autoridades regulatorias que también están vinculadas en estos procesos, organismos internacionales como OPS, tenemos también a OIRSA vinculado, tenemos a ICA también vinculado, y inclusive otros cooperantes. Realmente este es un proceso tan amplio que es difícil, ¿verdad?, nombrarlos a todos, ¿verdad? Tenemos diferentes actores en esto. Así que es muy relevante, nuevamente, y muy significativo este día de hoy, muy especial, y muy contento de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias a usted por permitirnos y por acompañarnos, honrarnos y darnos esta oportunidad de poder realizar el foro desde este precioso lugar con esa gran vista a la ciudad, a todo su equipo, tanto de la OPS como de SENASA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que nos acompañan y que están realizando un gran trabajo. Felicitaciones por todo ese aprendizaje, por todas esas enseñanzas. Doctora Bueno, muchísimas gracias. Doctor Peña, doctor Velázquez, gracias, porque hemos aprendido algo hoy, algo nuevo, algo importante, algo para cuidarnos, algo para protegernos, que es nuestra salud. Y el cuidar la salud no tiene precio. Felicitaciones a ustedes también por todo ese trabajo y esa entrega día a día. Un aplauso, por favor, para todo este equipo y a todas las personas, al igual de sus cerca de 200 trabajadores, que lo hacen 24/7, cuidando y protegiendo nuestra salud en todas
las fronteras patrias que tiene mi país, tanto las aéreas, las aduanas, como las terrestres. Éxitos y muchas bendiciones. De esta manera nosotros culminamos el foro Mejor Hablemos desde el Monumento de la Paz, ubicado en el Cerro Juana Laínez de Tegucigalpa, agradeciéndole su fiel sintonía a mi equipo encabezado por el ingeniero Javier Morazán, David, al igual que también Darío, que me acompañan, Alex y todo su equipo, Said, Eduardo, Leila y todo el equipo que está allá en controles para que la señal y poderles informar a ustedes en este Día Mundial de la Inocuidad, que hemos aprendido mucho, el cuidado y el manejo de los alimentos. La inocuidad es asunto de todos. Por favor, apliquemos las buenas prácticas para de esta manera tener un mejor país. Bonito día, que Dios le bendiga siempre. No olvide los protocolos de bioseguridad. Estamos en pandemia y mejor hablemos. Hoy es un día muy especial, es el Día Mundial de la Inocuidad y así lo celebramos en Honduras. Yo celebro el Día de la Inocuidad, separando los alimentos crudos de los cocinados para prevenir la contaminación cruzada. Yo soy Jorge Amador de La Montaña Café y yo celebro la inocuidad asegurándome que los granos de café con los que trabajamos cumplan con los más altos estándares de calidad e inocuidad para que nuestros consumidores a nivel nacional y a nivel mundial disfruten de un producto estrella. En mi hogar lo celebro cocinando bien los alimentos y así protejo la salud de mi familia. Yo celebro el Día de la Inocuidad para inspeccionar la temperatura de almacenamiento de nuestros productos cárnicos, para evitar que crezcan microorganismos y te puedan causar una enfermedad. Yo practico la inocuidad realizando buenas prácticas agrícolas para que mis vegetales no tengan residuos químicos que dañen tu salud. Yo celebro la inocuidad lavándome mis manitos antes de comer. ¿Lo ves? Tú también puedes celebrar la inocuidad todos los días. Recuerda, es asunto de todos. Honduras celebra el Día Mundial de la Inocuidad.